Hola, hola, yo soy Andrea y bienvenidos a Endeudados. Hoy quiero hablarles sobre qué son y cuáles son las diferencias entre mutual funds, index funds y ETFs. Estos son conceptos que se suelen utilizar como equivalentes, pero en realidad tienen diferencias muy específicas. Muchas personas, además, o en vez de invertir en acciones individuales donde tienen que buscar el momento ideal para comprarlas y el momento ideal para venderlas, optan por invertir en este tipo de fondos, en los que con una sola transacción pueden exponerse a diferentes acciones o diferentes tipos de activos teniendo un portafolio diversificado. Pero, ¿cuál es la diferencia entre estos y cuál sería la mejor opción para invertir? Pero antes de explicar las diferencias y contarles cuáles consideramos nosotros que es la mejor opción, vamos a ver cuáles son las similitudes entre ellos y la definición de cada uno. Lo que tienen en común estos tres vehículos de inversión es que son fondos, lo que quiere decir que dentro de cada uno de ellos hay un grupo de acciones u otro tipo de activo. Así que al invertir en un fondo indexado, un fondo mutuo o un ETF, automáticamente con una sola transacción estás adquiriendo un grupo de acciones. Estos fondos pueden estar compuestos solamente por acciones o por acciones y otro tipo de activo dependiendo del fondo en el que decidas invertir. Súper claro y sencillo, ¿verdad? Entonces ahora veamos qué es un fondo indexado o un index fund. Pero para poder entender bien qué es un fondo indexado, necesitamos saber primero qué es un índice. Ya que previamente explicamos en qué consisten los fondos, al saber qué es un índice podemos tener una idea extremadamente clara de qué es un fondo indexado. Un índice es un método para hacer seguimiento del desempeño de un grupo de activos de una manera estandarizada. Se podría decir que es un portafolio hipotético de diferentes acciones que representan un segmento del mercado financiero. El cálculo del valor del índice proviene de los precios de las acciones subyacentes dentro de ese índice. Algunos índices obtienen su valor basado en la capitalización del mercado de las compañías dentro de ese índice, como es el caso del muy popular S&P 500, mientras que otros, como el Dow Jones, utilizan otros métodos como precio ponderado, en el cual las empresas se clasifican según el precio de sus acciones. Esto quiere decir que este tipo de índices están muy influenciados por aquellas compañías que tengan los precios de sus acciones más elevadas. Así como los muy conocidos S&P 500, Dow Jones y Nasdaq, hay muchísimos otros índices que pueden ser mucho más específicos y otros que pueden ser mucho más generalizados, como el Russell 3000, que de hecho sigue a todo el mercado de valores de Estados Unidos. Muy posiblemente hayas escuchado hablar del S&P 500, ya que es uno de los índices más conocidos de todo el mundo y es considerado uno de los puntos de referencia más relevantes en el mercado de valores, ya que el mismo hace seguimiento de las 500 compañías más grandes y poderosas de todo Estados Unidos y es considerado una representación de la economía del país. Ahora, como una persona no puede ir e invertir directamente en un índice, se crearon los index funds o fondos indexados. Y como mencionamos en uno de nuestros previos videos donde comparamos diferentes brokers en Estados Unidos, John Bogle, el fundador de Vanguard, fue el creador del primer index fund, ya que en lo personal John Bogle siempre fue creyente que los fondos mutuos activamente manejados, que veremos a continuación, eran incapaces de superar los rendimientos del mercado general a largo plazo. Hay que dejar claro que, por definición, los index funds o fondos indexados son un tipo de fondo mutuo. Es decir, que todos los index funds son mutual funds, pero no todos los mutual funds son index funds. Pero como los fondos indexados son tan diferentes al fondo mutuo tradicional, hoy por hoy se hablan de ellos de una manera independiente a los fondos mutuos. Así que después de estas explicaciones, creo que está bastante claro qué es un fondo indexado. Es simplemente un fondo que está replicando los movimientos de un índice en particular, bien sea el S&P 500, el Dow Jones, el Nasdaq 100, el Russell 3000 o cualquier otro. Su intención es replicar los movimientos del mercado o un sector en particular en vez de intentar superar los retornos del mismo, como es el caso de los fondos mutuos. Algunos ejemplos de fondos indexados son VFIAX de Vanguard, SWPPX de Charles Schwab y FXAIX de Fidelity. Los tres siguen y replican al S&P 500, así que sus rendimientos son básicamente idénticos.
Ahora, a diferencia de un fondo indexado, a un fondo mutuo se le conoce como aquel que es activamente manejado por un profesional. Es decir, en vez de estar replicando un índice de forma pasiva, el mismo es manejado de forma activa. Consiste en un grupo de profesionales analizando, eligiendo, comprando y vendiendo acciones u otros activos con la intención de vencer al S&P500 año a año, ya que este es el índice utilizado como punto de referencia en el mercado en general. Si el fondo mutuo le otorgó a sus inversionistas retornos superiores a lo que tuvo el S&P500 durante el año, puede decir que logró su función. Sin embargo, una de las críticas más relevantes que se le hacen a los fondos mutuos es que, a pesar que pueden vencer al mercado durante algunos años, a largo plazo los inversionistas de estos fondos suelen ver rendimientos netos menores a si hubiesen invertido directamente en un fondo indexado. Además, que es muy difícil encontrar y dar con un fondo mutuo antes de su periodo de crecimiento exponencial, ya que no son tan conocidos y hay muchísimos en el mercado. Por lo general, una vez los fondos mutuos exitosos se dan a conocer, es porque ya tuvieron unos rendimientos exponenciales y es muy difícil que obtengan beneficios similares de forma consistente por años, por lo que posteriormente van perdiendo popularidad y sus inversores van generando menos dinero. De hecho, estadísticamente, posterior al éxito de un fondo mutuo que lo lleva a tener gran popularidad, al mismo se le es muy difícil seguir obteniendo beneficios al mismo nivel gracias a algo conocido como reversión a la media, lo cual es la idea que las inversiones a largo plazo tendrán una tendencia hacia sus promedios históricos. Es decir, es posible que un administrador haya elegido Tesla o Amazon en su punto ideal y esto le dio retornos masivos, pero es altamente improbable que pueda acertar cada vez de manera consistente a la larga, obteniendo como resultado a largo plazo retornos promedios o debajo del promedio en el mercado. Hay algunos pocos fondos mutuos que han superado de manera consistente los rendimientos del mercado. Algunos de ellos, muy exclusivos, no están abiertos al público general y no están aceptando nuevos inversores. Y luego hay otros que están abiertos al público general y que han logrado por los últimos años superar los rendimientos del mercado en general. Sin embargo, hay que tener en cuenta que rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros y a su vez hay que también contabilizar el expense ratio o gastos administrativos que tienen este tipo de fondos, que suelen ser bastante elevados para precisamente poder compensar a aquellos administradores que están llevando estos fondos. Un ejemplo de un fondo mutuo activamente manejado puede ser FDGRX de Fidelity, que también está cerrado para nuevos inversionistas, pero es solamente como referencia. Este fondo mutuo busca hacer crecer el capital de sus inversores invirtiendo en compañías de crecimiento tanto en el mercado estadounidense como en el internacional, usando análisis fundamental y posicionamiento de la industria para seleccionar las inversiones. Este fondo ha tenido un rendimiento anual en promedio de 14.85% desde su creación, a diferencia de un 11.35% anual del Russell 3000. Claro, a eso hay que sumarle también los costos administrativos que no se incluyen en estos datos, lo cual haría que el rendimiento total disminuya. Y de esto hablaremos más adelante cuando veamos las diferencias detalladas entre los tres tipos de fondos. Y por último, un ETF es también un fondo que contiene diferentes tipos de activos y puede ser manejado de manera pasiva o de manera activa. Hoy en día hay cada vez más ETFs que se manejan de manera activa de la misma manera que los fondos mutuos, como puede ser el caso de los ETFs de ARK Invest, que a pesar de ser ETFs y tener esa noción que son muy similares a los fondos indexados, estos son fondos que son activamente manejados por profesionales. A su vez, también existen ETFs que son pasivamente manejados y tal cual como un fondo indexado replican un índice. Los ETFs se han vuelto extremadamente populares gracias a su conveniencia y a su facilidad de entrada, ya que los mismos se compran y se venden en tiempo real tal cual como una acción a través de exchanges.
a diferencia de los fondos mutuos que usualmente se compran y se venden a través de la compañía emisora y se transaccionan solamente una vez al día. Y dependiendo del broker, el mínimo de inversión en un ETF puede ser desde $1 si el broker permite comprar acciones fraccionarias, y en dado caso que no, el mínimo de inversión sería el valor de una acción en dicho ETF. Algunos ejemplos muy populares son VOO, que sigue el índice SP500, VTI, que sigue el índice CRSP del mercado total de Estados Unidos, y QQQ, que sigue el índice Nasdaq 100. Estos son ejemplos de ETFs que son pasivamente manejados, dado que no hay un administrador del fondo comprando y vendiendo posiciones. Así como también hay otros que no siguen índices y los mismos son activamente manejados, como es el caso de los ETFs de ARK Invest que mencionamos previamente. Entonces, ya que tenemos una idea muy clara de que es un fondo indexado, un fondo mutuo y un ETF, vamos a poner uno al lado del otro para ver cuáles son sus diferencias. Y al final te diremos cuál de los tres es nuestro favorito y por qué. Ok, tenemos los tres tipos de fondos. La primera diferencia que vamos a ver es el tipo de inversión. El mutual fund, como dijimos, tiene un tipo de inversión activa, mientras que un index fund tiene un tipo de inversión pasiva. En el caso de los ETFs puede ser activa o pasiva dependiendo del ETF que se elija. Luego tenemos los costos. En el caso de los mutual funds tienen costos altos porque, como dijimos previamente, estos costos es lo que compensa a aquellos administradores o managers que están activamente trabajando en estos fondos, eligiendo acciones, eligiendo activos para intentar superar los rendimientos del mercado. Por lo general, estos costos rondan entre 0.5 y 2% del valor de tu portafolio, lo cual no suena como demasiado, pero si sacas la cuenta de la diferencia que haría un 1% más o un 1% menos en tu portafolio en un periodo de 20 o 30 años, te sorprendería. En el caso de los index funds tienen costos muy bajos porque nuevamente tiene un tipo de inversión pasiva, por lo que no hay que estarle pagando a un manager o un administrador que esté comprando y vendiendo y que esté analizando acciones o posiciones. Usualmente van desde cero, hay unos que realmente tienen 0% de costo, hasta 0.25 dependiendo del broker emisor, que 0.25 para un index fund es carísimo, pero se ha visto. Por lo general va desde 0 hasta 0.10, 0.15 es lo usual. Luego, en el caso de los ETFs, nuevamente va a depender si es manejado de forma activa o de manera pasiva. Hay unos ETFs que tienen unos costos de 0% y hay otros que pueden llegar a 1% que son activamente manejados. Por ejemplo, en el caso de los de ARK Invest, tienen, si no estoy mal, alrededor de 0.75%, lo cual es considerado alto, pero nuevamente las expectativas de esos fondos es que superen ampliamente las ganancias del mercado en general. Luego tenemos algo muy importante y que muchísimas veces pasa por desapercibido, que es el tema de los taxes o impuestos. En el caso de los fondos mutuos, si tienes tus inversiones en una cuenta de retiro como un 401k o un IRA, realmente esto no va a ser demasiado impacto, pero si tienes parte de tus inversiones en cuentas regulares, esto es algo a lo que le deberías estar prestando atención, ya que los mutual funds son los menos eficientes en términos de taxes. Los index funds se consideran muchísimo más eficientes y los ETFs, especialmente los que son manejados de manera pasiva, se consideran como lo más eficiente en términos de impuestos. Los index funds y ETFs manejados de forma pasiva tienden a ser más eficientes en este aspecto, en parte porque el seguimiento de un índice no suele requerir operaciones frecuentes y los ETFs en particular tienen una capacidad estructural de minimizar las ganancias de capital que tienen que distribuir. Por lo general, los fondos mutuos administrados activamente tienden a tener un costo fiscal más alto que los fondos indexados porque cuando un administrador liquida y compra inversiones en un intento de ganarle al mercado, las ganancias de capital se obtienen con mayor frecuencia y las mismas se gravan. Cuanta más actividad haya en un fondo, más se suman esos impuestos. Adicionalmente, en esencia, hay menos eventos imponibles en una estructura de ETF
convencional que en un fondo mutuo. En un ETF, las entradas y salidas de inversión son mediante la creación o canje de algo llamado unidades de creación, que son canastas de activos que se aproximan a la totalidad de la exposición de inversión del ETF. Sin embargo, los fondos indexados son mucho más eficientes desde el punto de vista fiscal que los fondos gestionados activamente a su menor rotación. Así que siguen siendo muy favorables en este aspecto. Así que sabemos que los ETFs pasivamente manejados son lo más eficiente en términos de impuestos, luego le siguen los index funds y luego los mutual funds. Con respecto a compra y venta de posiciones, en el caso de los mutual funds y los index funds, solamente se hace una transacción una vez al día, una vez cierra el mercado. No es que puedes ir a las 9 de la mañana a hacer una compra y se te va a ejecutar. No, haces la compra en cualquier momento durante el día y la misma se va a ejecutar una vez cierra el mercado a las 4 de la tarde. En el caso de los ETFs, a diferencia, como mencionamos anteriormente, los mismos se compran y se venden como una acción. Es decir, que en cualquier momento que el mercado esté abierto, tú puedes comprar un ETF o una parte de un ETF si tienes la posibilidad de adquirir acciones fraccionarias. Con respecto a mínimos de inversión, esto va a variar completamente dependiendo del broker y dependiendo del fondo en el que inviertas. En el caso de mutual funds e index funds va a variar por emisor. Por ejemplo, si quieres invertir en un index fund de Vanguard, tienen un mínimo de inversión por lo general de $3,000. Si quieres invertir en un index fund de Fidelity, por ejemplo, por lo general no tienen mínimos de inversión, así que con $10, $20, $50 podrías comenzar. En el caso de los ETFs va a depender netamente del broker en el que operes. Como los ETFs se compran y se venden a través de exchanges, puedes acceder a ellos a través de básicamente cualquier broker. Si tu broker permite que tengas acciones fraccionarias, puedes comprar $1 de valor de ese ETF o puedes comprar $1,000, lo que tú quieras. Con respecto a control de precio, en el caso de los mutual funds e index funds no hay ningún tipo de control porque simplemente tú haces la compra o la venta y la misma se ejecuta una vez el mercado cierre al precio que haya cerrado el mercado. Si hubo una bajada grandísima y la quisiste aprovechar en un día, pues no la aprovechaste porque eso no va a pasar. En el caso de los ETFs tienes el máximo control con respecto a precio, ya que como dijimos se compran y se venden como acciones a las horas del mercado. Así que si hubo una bajada enorme de la nada a las 3 de la tarde y quisiste aprovecharla, con un ETF lo puedes hacer. Puedes simplemente ir, comprarlo y se va a ejecutar tu compra ahí mismo. Pero este no es el caso con los mutual funds ni los index funds. El siguiente punto es inversión automatizada. Tanto los mutual funds como los index funds suelen ofrecer este servicio de inversión automatizada, lo que significa que puedes configurar una cantidad de dinero semanalmente, mensualmente, quincenalmente o como sea que se ofrezca para que lo saquen de tu cuenta de banco y simplemente se invierta ahí de manera automática. En el caso de los ETFs va a depender 100% del broker. Por ejemplo, Vanguard. Vanguard ofrece inversión automática en sus mutual funds, pero no en sus ETFs. ¿Por qué? No tengo idea, pero es así. En el caso de Robinhood, por ejemplo, no puedes invertir en mutual funds, pero puedes invertir en ETFs y Robinhood como broker te ofrece la posibilidad de inversión automática. Entonces puedes hacer una configuración para que se invierta en un ETF que siga un índice, por ejemplo, de $100 a la semana y te olvidas de eso y tienes tu inversión automatizada. Así que esto va a depender netamente del broker con el que operes. Y por último tenemos, ¿cuál es el favorito de endeudados? Pues en el caso de los mutual funds diríamos que es nuestro menos favorito. No le vemos una ventaja competitiva con respecto a los otros dos como para justificar invertir en un mutual fund. Primero y principal, tiene costos muy elevados que si estás invirtiendo a largo plazo y comparas un 1, 1.5, 2% versus un 0 o un 0.02%, realmente la diferencia es altísima. Te estás comiendo un 1, 1.5% de los retornos que te está ofreciendo ese mutual fund y además de eso es menos eficiente en términos de impuestos, lo cual también sumaría o mejor dicho restaría a esos rendimientos netos que podemos obtener. Luego tenemos al index fund. El index fund en lo particular nos gusta bastante, nos parece que puede ser un tipo de inversión ideal para cualquier persona que quiera invertir a largo plazo, especialmente en esos índices que son más conocidos como el mercado
mercado total o el S&P 500. Sin embargo, tiene cosas que tampoco nos encanta, por ejemplo, que no hay control sobre el precio. Si quieres entrarle en un momento que sabes que es una buena oportunidad, no podrías, porque hay que esperar que el mercado cierre. Y sabemos que la bolsa puede fluctuar en cuestión de minutos u horas. Sin embargo, diríamos que es algo que nos gusta. De hecho, nosotros tenemos gran parte de nuestras inversiones en index funds. Tampoco nos preocupa demasiado la fluctuación de precio a corto plazo, porque nuevamente estas son inversiones a largo plazo, pero sí diríamos que sin lugar a dudas nuestro favorito sería el ETF, sobre todo el ETF pasivo. No somos muy fans de los ETFs activos porque al final tiene un principio bastante similar a los fondos mutuos, pero el ETF pasivo tiene absolutamente lo mejor para ofrecer para nosotros y para la gran mayoría de personas que quieren invertir en la bolsa a largo plazo. Primero, porque tiene costos muy bajos, desde 0 hasta 0.1, que realmente no suma tanto. Por otro lado, como dijimos, son los más eficientes en términos de impuestos, que también al final es una parte crítica en los retornos que podemos tener. Y nuevamente, los mínimos de inversión, dependiendo del broker con el que operes, puede ser mínimo. Puedes invertir de a 10, de a 20 dólares, puedes invertir semanal, quincenal, mensual. No hay un mínimo que tengas que seguir. Y por último, tienes un control de cierta manera y una flexibilidad en el precio. Si piensas que es un momento ideal para entrarle, lo puedes hacer sin ninguna restricción, porque nuevamente se compran y se venden a las horas del mercado regular y tú puedes tener ese control. Así que sin duda los ETFs pasivos son nuestros favoritos. Nos parece que es ideal y es el medio de inversión al que más peso le damos. Esperamos que te haya gustado y servido esta información. De ser así, no te olvides dejarnos tu like, tu comentario, y esperamos que consideres suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.